Buenas tardes, mi nombre es Alexander Kotov-Kotova, soy estudiante del máster en Educación Secundaria en la Universidad de Camilo José Cela, en la especialidad de Lengua Castellana y Literatura, y en este vídeo me gustaría realizar un breve repaso de mi trayectoria en el Colegio Diocesano José Luis Cotallo, donde he realizado durante 3 meses mis prácticas profesionales, principalmente con grupos de tercero y cuarto de la educación secundaria. Antes de pasar a la fase central, digamos, de este vídeo, donde detallaré algunos aspectos sobre las actividades realizadas y los aprendizajes adquiridos a lo largo de mi estancia en el centro, me gustaría contextualizarlo brevemente. Se trata de un colegio concertado localizado en la ciudad de Cáceres, la comunidad autónoma de Extremadura, que se encuentra en una zona de transición entre dos barrios de diferente nivel socioeconómico, como son el barrio de San Blas, con un nivel socioeconómico bastante más bajo, y el barrio de Montesol, donde las familias evidencian sobre todo una posición y un estatus social mucho más elevado. El centro ofrece todo tipo de etapas educativas a los estudiantes, que van desde la educación infantil hasta la formación profesional, y se rige principalmente por 2 documentos de organización educativa, como son el proyecto educativo del centro y la programación general anual. En el caso del proyecto educativo del centro, el Colegio Diocesano pretende potenciar sobre todo la autonomía del estudiante, con un acompañamiento continuo que fomente la autoestima y el esfuerzo de los estudiantes del centro, y con una programación general anual que centra su atención precisamente en revisar el proyecto educativo del centro y ofrecer una acción tutorial, digamos, mucho más constante, tanto con los padres como con los alumnos, aparte de velar por el cumplimiento del plan de convivencia del centro educativo. Ahora sí, pasando ya a la fase central, digamos, de esta memoria, digamos, de la explicación de la memoria de prácticas, me gustaría destacar las actividades que he realizado durante mi estancia, fundamentalmente las actividades de impartición de clases. Cierto es que las tareas que se me ofrecieron a lo largo del periodo del practicum fueron muy variadas, que se centraron su atención en las actividades de evaluación de pruebas escritas, del diseño de las mismas, también en las actividades de coordinación con los docentes del departamento, en el diseño también, digamos, del material o incluso la adaptación del material en función, digamos, del calendario escolar, así como de realizar un plan, digamos, de atención a la diversidad. Asimismo, también me gustaría resaltar la experiencia que tuve en las actividades también extracurriculares o las actividades complementarias, que se destinaron sobre todo a la Semana Cultural del centro. En mi caso participé en la adaptación de una obra teatral que se vio con los grupos de cuarto de la ESO en el transcurso de las clases, y también en la organización de un debate grupal con los alumnos de tercero de la ESO, que se iba a proponer, digamos, en el día del centro escolar. Pero entre tanta, digamos, experiencia que he podido, digamos, vivir en el colegio diocesano, principalmente me gustaría destacar algunas actividades de impartición de clases, principalmente la sesión que realicé con el grupo de cuarto ESO B, destinado sobre todo al repaso de la tipología de las oraciones subordinadas en la clase de lengua y literatura. Es un caso que quiero destacar fundamentalmente como un caso muy enriquecedor para mí como docente, dado que se trataba de un grupo muy complejo, que mostraba un desinterés profundo por la asignatura, por la materia de lengua castellana y literatura, y evidenciaba normalmente un conjunto bastante amplio de conductas disruptivas en el aula, por lo que la experiencia de impartición de clases no iba a ser una tarea sencilla desde el principio. De todas formas, me guié normalmente por una serie de consejos que me dieron los profesores del colegio,
y me recomendaron centrar mi labor, digamos, de impartición de clases en ese grupo a través de una propuesta de retos o desafíos que pudieran captar la atención de esos alumnos. Por ello, en la secuencia que voy a detallar ahora mismo y que he resumido brevísimamente en la diapositiva, la secuencié en 3 fases principales de desarrollo. Una fase de inicio en la cual pretendí sobre todo activar los conocimientos previos ya adquiridos en las clases anteriores acerca de los saberes básicos que se iban a exponer. Una fase de desarrollo en la cual se propusieron 3 desafíos fundamentados en, digamos, en una serie de retos y también rompecabezas que evidenciaban algunas situaciones de ambigüedad y que requerían, digamos, de una implicación mayor del alumno, sobre todo en la exposición de su pensamiento lógico, y una fase de cierre en la cual pretendí, sobre todo, en vez de realizar una autoevaluación, digamos, mucho más normativa, llevarla a la práctica mediante una herramienta digital como es Kahoot. Por tanto, los objetivos que diseñé para esta actividad en concreto y que se alinearon también con los, digamos, puntos claves del currículum o de la ley educativa, se centró sobre todo en identificar diferentes tipos de oraciones subordinadas, en resolver una serie de retos sintácticos de forma autónoma y también de forma, digamos, cooperativa, y evaluar los conocimientos de una forma formativa por medio del empleo de una herramienta digital como lo es Kahoot. La metodología de decir que se centró en una adaptación del aprendizaje basado en retos y en problemas. Dado que era un grupo de especial complejidad a la hora, digamos, de impartir clases por el desinterés que tenían, el tutor también la tutora del grupo me recomendaron que efectivamente las actividades no se hicieran de forma grupal, sino que más bien se potenciara un trabajo mucho más autónomo e individual. En este caso, a través de los 3 retos que se le propuso a los alumnos, pretendí sobre todo llevar a cabo una mezcla entre la enseñanza mucho más tradicional, en la cual los alumnos tenían que realizar un análisis normativo de las frases, mezclándolo sobre todo con el desarrollo, con el empleo de algunos elementos, digamos, transversales del currículum, es decir, poniendo en práctica, por ejemplo, el pensamiento crítico, la reflexión y sobre todo la justificación, digamos, lógica de las decisiones que iban tomando, también de una forma mucho más cooperativa, en la cual los alumnos también tenían que debatir sobre digamos, sobre los resultados, ¿no? Sobre las decisiones que iban tomando acerca de los retos que les iba yo proponiendo. Aparte de ello, también introduje, otro de los métodos que introduje yo fue el de la gamificación. En ese caso, lo que pretendía es, sobre todo, aumentar la motivación de los alumnos y proponerles una forma de autoevaluarse, digamos, diferente, en las cuales ellos pudieran realizar, pues, esta acción de una forma mucho más dinámica y motivadora. Los resultados, he de decir que, a pesar de que no cumplieron las expectativas, digamos, en un 100%, sí que evidenciaron que la propuesta pedagógica de la adaptación de ese aprendizaje basado en retos o problemas tuvo un efecto muy positivo, dado que, todo hay que decirlo, que los alumnos mostraron digamos, una implicación y una participación en las actividades bastante superior de la que suelen mostrar, y sobre todo el nivel de atención a lo largo de toda la lección fue bastante adecuada, por lo que creo que saco la conclusión, y por eso he puesto este ejemplo, que incluso con los grupos, digamos, de mayor complejidad, llevar a cabo, digamos, una serie de metodologías innovadoras o unas metodologías activas tienen un impacto bastante positivo en el proceso de enseñanza de aprendizaje, creando sobre todo, pues, un clima en el cual predomina sobre todo, pues, la participación, el debate sano y también, pues, una forma, digamos, mucho más dinámica de llevar a cabo las clases. Por último, me gustaría también destacar brevemente los aprendizajes que he adquirido precisamente a través de esta maravillosa experiencia que he tenido en el Colegio Diocesano. Y quiero destacar principalmente uno de los aprendizajes que creo yo que son de suma relevancia para mí como docente, y es el establecimiento del vínculo afectivo con el alumnado como clave en la labor docente. Lo que quiero decir básicamente es que desde el primer día
más que mostrarme como un docente distante al que solamente le interesaba transmitir los contenidos, he intentado establecer una relación de afecto, una relación de respeto con todos los alumnos de los grupos en los cuales tuve la oportunidad de impartir la clase. El aprendizaje que me llevo es sobre todo que incluso el vínculo afectivo me parece más relevante en la educación que las metodologías activas, aunque estas también sirvan como una herramienta muy eficaz para potenciar la motivación, digamos, en el aula. Pero el hecho de haber llevado a cabo ese enfoque, digamos, afectivo, enfoque cercano con el alumnado, sobre todo mostró una predisposición hacia, digamos, hacia los aprendizajes y hacia la materia bastante elevado, y sobre todo generó un clima muy idóneo, muy propicio para la adquisición, digamos, de todo tipo de aprendizajes, por lo cual creo que efectivamente la relación, digamos, con los alumnos, sobre todo con los adolescentes, intentando entender su realidad, para mí constituye, pues, uno de los, como docente, uno de los ejes centrales, digamos, de mi labor. Esto obviamente influyó positivamente en la gestión de aula en el centro escolar. Es cierto que provengo, en mi experiencia como docente, sobre todo ha sido realizada dentro de los centros de enseñanza no reglados, en los cuales las aulas presentaban un número muy reducido de los alumnos y donde la gestión del aula era bastante más sencilla y llevadera. En el caso de los centros escolares, obviamente, esto iba a suponer un reto mayúsculo para mí, pero, como digo, ese enfoque, digamos, afectivo y la actuación, digamos, propia como docente y como un guía en el proceso de aprendizaje de los alumnos, más la inclusión de algunas de las metodologías innovadoras por medio de debates, por medio de retos o por medio también de la creatividad o la gamificación, hicieron sobre todo que la gestión del aula fuera bastante satisfactoria, tanto en cuanto a lo que ha sido la organización temporal como también al apartado disciplinario. Y de hecho la organización temporal es otro de los últimos puntos que me gustaría destacar en este vídeo como uno de los aprendizajes adquiridos, debido a que mi experiencia docente en los centros no reglados, en los centros privados, se centró sobre todo en una organización temporal mucho más sencilla de todos los, de todas las secuencias didácticas, debido a que al haber un grupo mucho más reducido de alumnos, se mostraba más flexible y mucho más libre. Al encontrarme en una situación, en un contexto en el cual las aulas están bastante sobrecargadas, esto también iba a suponer un reto mayúsculo para mí. No obstante, me serví de los aprendizajes adquiridos en la asignatura de la didáctica general, sobre todo en el apartado de la secuenciación didáctica, en las cuales se proponía sobre todo un modelo ideal de organización de una lección centrada en tres diferentes fases: una fase de inicio, fase de desarrollo y una fase de digamos, de cierre. En este caso la pretendí llevar a cabo en todo momento, podemos decir que incluso a rajatabla, y sobre todo también fomentando por el hecho de que los docentes desconfiaban también de los libros de texto, por lo que al fin y al cabo la implementación, digamos, de las metodologías activas o algunos de los enfoques mucho más, digamos, dirigidos a un alumno activo, mediante esta estructura también resultó ser bastante positiva y sobre todo que es uno de los aprendizajes que creo que me llevo de esta experiencia en el colegio diocesano. Concluir básicamente diciendo que ha sido ha sido una trayectoria que me ha resultado ser bastante breve, pero en la cual creo que, a pesar de que no haya sido de una forma completa, sí que he conseguido ajustarme un poco, digamos, a lo que requiere a día de hoy la ley en la implementación, sobre todo de una enseñanza dirigida a un alumno mucho más activo. Y por tanto creo que todos estos aprendizajes y esta experiencia realmente va a ser, creo que, bastante fructífera en el futuro.